antropólogo que estudia la muerte y el morir en una cultura del presente, la atención debe estar puesta en el cadáver, no como objeto, sino como agente que reúne a los sobrevivientes alrededor de él. En el caso de culturas pretéritas, el antropólogo histórico utiliza los vestigios del pasado que han sobrevivido hasta el presente, como los documentos escritos, almacenados en los archivos históricos, los monumentos conservados, los objetos preservados en los museos, pinturas y contextos arqueológicos, entre otros. Todos ellos fuentes históricas que son interrogadas y contextualizadas como si fueran informantes para reconstruir fenómenos sociales del pasado. El antropólogo que estudia culturas pretéritas está interesado en los acontecimientos repetitivos y cotidianos de la vida social, por lo que su interés se enfoca en la cotidianidad, la difusión e intercambio de saberes y las creencias mágico-religiosas. En el caso particular del estudio de las respuestas culturales de la muerte y el morir en culturas pretéritas, los vestigios del pasado pueden ser testamentos o últimas voluntades del fallecido, monumentos conmemorativos a una o a varias personas fallecidas, textos relativos a la existencia de la muerte y la vida en el más allá, entre otros. Asimismo, hay que tomar en cuenta que el cadáver, o más bien los restos óseos, también son una fuente primaria de información para el antropólogo y arqueólogo de la muerte. El contexto y los restos óseos en sí mismos pueden brindar información sobre el estilo de vida del individuo, la razón de su muerte, prácticas funerarias asociadas al cuerpo, rasgos fenotípicos, edad, sexo del individuo. En una situación en la que se recolectaban suficientes datos de una determinada cantidad de individuos, se puede hacer inferencias y generalizaciones de la población. Esta información extraída de los restos óseos y su contexto arqueológico puede ir más allá de temas relativos a la antropología de la muerte. Después de hablar un poco sobre las perspectivas metodológicas de la antropología en general y de la antropología de la muerte en particular, es pertinente hablar sobre la antropología forense y su relación con la antropología de la muerte. Una definición clásica de la antropología forense la entiende como una técnica aplicada centrada casi exclusivamente a la identificación de víctimas. Sin embargo, en las últimas décadas los objetivos y alcance de estas prácticas se han expandido gracias a ciertos avances tecnológicos que pueden ser aplicados a la identificación corporal y la reconstrucción del evento de la muerte y su entorno. Estos avances han sido, por ejemplo, mejoras en el análisis del ADN, el uso de técnicas arqueológicas, la elaboración de reconstrucciones de acontecimientos con base científica a partir de la taxonomía forense y el análisis forense de traumatismos esqueléticos. Esto deja a la antropología forense un punto medio entre la antropología física, la criminalística y la medicina. Así pues, la antropología de la muerte, definida como el estudio cultural de la muerte de los otros, tiene poco que ver con la antropología forense. Es únicamente cuando la aplicación de los conocimientos, métodos y técnicas de la antropología física son utilizados para comprender rituales e ideas mortuorias que se puede hablar de una relación entre ambas disciplinas. Una vez abordados algunos puntos sobre la teoría, métodos y precursores de la antropología de la muerte, podemos pasar a ver algunos ejemplos de cuáles podrían ser los temas abordados desde esta subdisciplina. La siguiente lista no pretende ser exhaustiva, sino simplemente una aproximación a la variedad de temas englobados en la antropología de la muerte. Estos espacios, los estudios de espacios o lugares de la muerte están orientados a analizar la construcción y los usos de lugares particulares, tanto públicos como privados, para llevar a cabo rituales mortuorios y conmemoraciones a los muertos. Estos espacios no son solo aquellos donde son evacuados o inhumados los cadáveres, sino también pueden ser los templos religiosos, mausoleos, panteones, funerarias, casas mortuorias, osarios, altares, monumentos, capillitas de camino, fosas comunes e incluso sepulturas clandestinas e improvisadas. Otro tipo de estudios pueden ser sobre especialistas de la muerte. Dichos especialistas, en algunas sociedades, sobre todo en aquellas con cierto nivel de complejidad y organización jerárquica, son quienes ejecutan los rituales mortuorios y son quienes tienen contacto directo con los cadáveres. Estos especialistas implementan saberes y técnicas especializadas para solventar un problema, que en este caso en particular es para garantizar la correcta manipulación de los cadáveres durante el periodo de preparación y evacuación ritual. Los especialistas de la muerte pueden ser sepultureros, cargadores, transportistas, agentes funerarios, religiosos o chamanes y, claro, los tanopractores.
También se debe tomar en cuenta que los estudios sobre la conmemoración de los muertos que analizan cómo se rinden honores a un fallecido en particular o a un grupo de fallecidos, esto puede ser un evento especial o una festividad que se repite cada cierto tiempo. Lo importante en estos estudios son el análisis, la interpretación de las expresiones conmemorativas a los muertos que hacen que los muertos estén presentes simbólicamente mediante monumentos, fiestas e incluso protestas. Un último ejemplo son los estudios de la permanencia y transformación de rituales funerarios. En estos fenómenos tiene que ver con los cambios sociales impuestos desde afuera o por transformaciones internas, por lo que un análisis diacrónico de los rituales mortuorios puede proporcionar información sobre estrategias que lidian con la eliminación, adaptación y reinterpretación de prácticas e ideas sobre la muerte y el morir. Esto incluye también el proceso de modernización y americanización de culturas, al igual que el proceso de secularización de la muerte y el morir. Durante esta presentación hemos citado y mencionado a algunos antropólogos, todos ellos provenientes de los centros de producción del conocimiento, en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, en la Academia Antropológica Venezolana hay trabajos enmarcados directa o indirectamente con lo que hemos definido como antropología de la muerte. Algunos de estos trabajos los vamos a mencionar aquí y que hemos categorizado según la división del conocimiento antropológico instituida en la Escuela de Antropología de la UCB, siguiendo la subdivisión de Franz Boas. En arqueología, no podemos dejar de mencionar los últimos trabajos de la profesora Alberta Zucchi sobre la arqueología de los tiempos coloniales y republicanos orientados a reconstruir patrones de enterramiento en el noroccidente de Venezuela. Asimismo, debemos mencionar los trabajos del profesor Luis Molina realizados en el cementerio adjunto de la Catedral de Caracas y los cementerios prehispánicos en el Valle de Quibor, al igual que los trabajos realizados por Ibel Urbina en el cementerio Boulevard de Quibor. En arqueología histórica, el profesor Hernando Villamizar ha analizado la literatura y poesía colonial relativa a la muerte y el morir, y su tutoriada Dailis Yepes ha estudiado las prácticas funerarias y los lugares de la muerte en la Venezuela del siglo XIX. Por mi parte, he realizado estudios sobre las ideas y prácticas mortuorias en la Venezuela de finales de la época colonial, es decir, en el siglo XVIII, con especial atención a las ideas cristianas de la buena muerte y los especialistas de la muerte como sepultureros y cargadores de cadáveres en la colonia venezolana. En antropología social podemos ver grandes ejemplos de recuentos etnográficos como el trabajo de la profesora Carmen Paz sobre los ritos de la muerte y doble enterramiento en la comunidad guayú. De igual forma, las menciones sobre mitos y rituales de la muerte en los 5 tomos de los orígenes de Venezuela son aportes invaluables. Y en antropología física, la tesis sobre análisis de sentidos, significados y constructos sobre la muerte en oficios forenses, realizada por Simón Hernández Leal y supervisada por la profesora María Mile Bonilla, es un aporte interesante al campo, al igual que algunos aportes sobre el tema de la muerte por antropólogos que trabajan en el área de forense como Manuel Valera y Mayori Pacheco. Incluso en la Sociedad Venezolana de Antropología Física Charles Darwin existe una unidad de antropología de la muerte, pero aún se esperan resultados escritos de las líneas de investigación que se llevan a cabo allí. Esto es solo una pequeña muestra y como podrán ver, los estudios antropológicos relativos a la muerte y el morir en Venezuela son variados en tiempo y espacio, pero de igual forma hay mucho por hacer en este campo académico. Por último, me gustaría hablar un poco sobre la visita que van a hacer al Cementerio General del Sur el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos o el Día de los Muertos. Los que van a asistir van a tener la oportunidad de hacer preguntas y obtener algunas respuestas en el campo relativo a la antropología de la muerte. Así que los invito a que se hagan preguntas sobre el cementerio como lugar de la muerte, preguntas como quiénes son los asistentes a esta festividad, cuál es su vestimenta y formación de actuar y su forma de actuar, por qué van ese día y no otros, hay algún especialista de la muerte involucrado en la festividad, de qué manera los asistentes conmemoran a los muertos, hay alguna división de sexo, edad, estatus social durante la celebración, entre otras muchas interrogantes que se pueden hacer en el campo. Así que sin más nada que decir, gracias por su atención y disfruten su experiencia de campo en el Cementerio General del Sur, que aunque será breve, estoy seguro que será muy significativa para ustedes, para los que vayan a asistir. Muchas gracias. Excelente presentación, Guillermo, de verdad. Fue un muy buen resumen para hablar de un tema tan complejo y tan amplio que en las últimas décadas también ha crecido desde muchas perspectivas. Pues aquí veo un montón de aplausos en la pantalla, entonces se nota que a todos y a todas nos gustó. Gracias por escucharte. Creo que además hiciste muchas referencias que son
útiles para quienes estudian antropología y entiendo que la mayoría de los que estamos aquí son estudiantes. Entonces creo que si les interesa el tema, pues tendrán por dónde comenzar. Igual se les recuerda, él ya lo dijo, pero se les recordamos que si se inscriben en el formulario que aparece ahí en el chat, pronto les estaremos enviando información al respecto. Tú mencionaste unos textos, yo tengo en digital La muerte y la mano derecha y tengo unos más recientes bien interesantes. Perfecto. Entonces, para Sí, hacer sí, un clásico, sí, por eso. compendio y compartir. Pues vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas, comentarios. Si alguien quiere comentar algo particular o quiere hacer alguna pregunta por el chat, es bienvenido y bienvenidas. Yo sí tengo algunos comentarios y preguntas, también en torno para generar un poco más de debate y pensarnos un poco más esta tema de estudio. De igual forma, les recuerdo que mañana va a haber otra presentación también en el marco de estas ponencias que va a impartir César Escalona. De hecho, está por ahí en la audiencia. Esta ponencia se titula Ánimas, Espíritus y Santos, ritualizando imaginarios sobre la muerte en la religión de María Lionza a las 3 p.m. hora Venezuela, también de manera online. Si alguna del equipo de Cupay me apoya compartiendo el link por aquí para que las demás personas lo tengan, por favor. Y bueno, Guillermo también comentó que también estas ponencias entran en el marco de una visita que van a hacer al cementerio y una visita etnográfica, pues esperemos que también toda esta información les sirva como para entender y ver, visualizar lo que van a ver, lo que van a presenciar en esa visita desde un punto de vista antropológico. Aquí hay un comentario de Luisana Sabarce. Me encantaría, primero te agradece por la ponencia y el encuentro. Me encantaría saber cómo consultar las obras de los autores venezolanos que citaron en la presentación y de Guillermo, por supuesto, de manera digital. Soy de Yaracú y muchas gracias. Bueno, ya hablando un poco eso de la Academia Antropológica Venezolana, actualmente tiene muy poca difusión digital, es decir, ahorita Ibel y yo estamos organizando tal vez un dossier sobre antropología de la muerte y uno de nuestros objetivos es hacer una lista de bibliografías relativas a la antropología de la muerte que se ha hecho en Venezuela anteriormente, es decir, sistematizar de alguna manera qué se ha hecho en el área en Venezuela. Claro, el acceso de ellos ya es otra cosa, muchos de ellos están en la revista antropológica de la Fundación La Salle y lamentablemente ya la página web de la fundación ya no existe, ya no son consultables. Entonces tendríamos que hacer un trabajo ahí de tal vez hacer eso, es decir, una base de datos de textos. Y por mi parte, es decir, los artículos que yo he escrito sobre la muerte y el morir en la colonia venezolana están en mi academia.edu, es decir, no hay ningún secreto, yo pongo ahí hasta mis tesis, es decir, todas las publicaciones que he hecho, que no son muchas, son 5, están ahí. De igual forma, algunas de las que él mencionó son tesis de licenciatura muy recientes, entonces seguramente se encuentran en la base de datos de tesis de la UCB, si no, deberían estar en la Escuela de Antropología, en la biblioteca. También, sí. También, bueno, el libro más importante que tal vez deberías leer, es decir, que es de suma, es decir, es el de Alberta Suki, y ese sí lo tengo digital. Es Bueno, decir, eso se puede compartir. claro, es decir, yo creo que sí. Capaz también compartimos a los trabajos que tengas de Venezuela sobre Ajá, esto. digitales. Sí, perfecto. Aquí hay alguien levantando la mano. Luisana, puedes abrir el micrófono. Si va a hacer un comentario, una pregunta, tratar de... Creo que fue la misma que escribió la pregunta. La Bueno, misma. no sé si ella quiere decirlo, comentar algo.
como Sí, soy quieras. yo, sí, soy yo también, pero para darle chance a alguien más, no, muchísimas gracias y estoy al pendiente de esas publicaciones, las voy a buscar. Yo también hago investigación sobre cultura funeraria, entonces me interesaría mucho hacer esos enlaces. Pero no, primero que nada, Perfecto. muchísimas gracias y nada, le doy el paso a alguien más. Gracias por Gracias por responderme. participar. Ahí podrías poner tu correo también aquí para también nosotros tomar en consideración para el dossier que estamos planificando, este, aprovechar el momento. Bueno, yo voy a aprovechar entonces, ahorita que no veo comentarios ni manos levantadas para hacer el comentario que yo iba a hacer. Pues nosotros sabemos, porque vinimos del Departamento de Arqueología y Antropología Histórica, como la perspectiva que se hace en torno a la arqueología, a los estudios del pasado en general, y, y pues tú lo comentaste en alguna oportunidad. Sin embargo, lo detallaste muy bien cuando hablaste de los métodos. Sí quería hacer como algunos comentarios con respecto ya desde un punto de vista de antropología física, Sí. sobre todo para poder poner el foco en otros aspectos y la antropología física me parece ha sido como golpeada en, en la antropología venezolana, entonces para poder darles algunos puntos a favor, ¿no? Se supone que la antropología física estudia el cuerpo y es paradójico, pero es cuando estudiamos el cuerpo, sobre todo cuando son cuerpos muertos, como ya sea desde la bioarqueología, que son cuerpos prehispánicos, o de la antropología forense, que son cuerpos más recientes. A pesar de que estudiamos cuerpos muertos, no estudiamos la muerte propiamente, a pesar de que es un hecho, y por supuesto, sí hay antropólogos físicos que han estudiado la muerte, pero serían muy contados, de hecho. Sin embargo, a pesar de que es un proceso biológico que tiene repercusiones directas en el cuerpo, y para eso está la taxonomía, ¿no? Pero además y tú lo mencionaste en algún momento, ¿no? Que es cuando el desprecio al cuerpo, o el desprecio o lo que interpela el cuerpo fallecido a las personas vivas, ¿no? Ya sea por la descomposición, todo lo que eso implica. Entonces, bueno, dentro de estas reflexiones es interesante ver cómo desde la bioarqueología, que uno estudia el cuerpo a partir también de los objetos funerarios, de las alteraciones fisiológicas que hay en el cuerpo, lo que uno trata de interpretar era cómo vivían estas personas o cómo eran en vida a través de sus cuerpos esqueléticos, que no es lo mismo que entender cómo pensaban la muerte. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pensarías tú que pudiese haber un acercamiento al cuerpo fallecido desde un punto de vista antropológico, metodológico y demás, para poder conocer o desde qué perspectiva pudiésemos tratar de acercarnos a los cuerpos fallecidos, muertos, ya sea esqueléticos o no, para poder conocer un poco sobre la muerte o para hacer antropología de la muerte? Sí, es decir, las reflexiones que acabas de decir me recuerda mucho la subdivisión de las áreas de conocimiento de la antropología, es decir, que de alguna manera nos han hecho bien, pero también nos han hecho algo malo, ¿no? Es decir, pensamos muy en cada uno de nuestra subdivisión de la antropología. Cuando, aunque sonará cliché, es decir, un antropólogo debería tener como una visión lo más holística posible, ¿no? Y el estudio de la muerte, es decir, tiene muchas de esas paradojas, tipo que el antropólogo físico solo estudia el cadáver o los restos óseos sin tomar en cuenta cuáles son las reacciones de los vivos a la presencia de ese cadáver, ¿no? Es decir, igual yo puedo entender que si tú, por ejemplo, desentierras un cadáver de hace 1000 años, muy difícil puedes tener información o extraer datos. Claro, tienes los objetos asociados a ese cadáver, tienes tal vez iconografía asociada a ese cadáver y eso, y todo depende del contexto en el que hayas conseguido esos restos, ¿no? Pero yo creo que sí, es decir, ¿cómo debería ser abordado? De manera interdisciplinaria.
Es decir, si quieres abordar todas las aristas del fenómeno de la muerte desde un punto de vista antropológico. Algo que hoy en día, gracias a la subdivisión interna de antropología, es un poco difícil, ¿no? Es decir, tendría que ser un equipo de interdisciplinario y eso y tal. Difícil, pero no imposible. Es decir, siempre hablo con mis colegas, no lo he hablado contigo, Bel, pero eso de que siempre siento que en nuestros análisis antropológicos, desde el punto de vista social e histórico, de antropología histórica, como que nos falta mucho el componente biológico, sobre todo en fenómenos como la muerte y el morir, ¿no? Puede tener que otros fenómenos no tienen mucho que ver con... Pero bueno, hay que tender puentes, es decir, lo difícil es eso, ¿sí? Sí, no, y yo particularmente lo he aprendido más, justamente esta falta de hecho, y pues aquí coloco un poco también el dedo en la llaga. Ya yo no estoy de acuerdo con esta dicotomía de cultura-biología, porque es primero una dicotomía occidental, pero además ha sido como un problema para justamente poder entender los aspectos biológicos del cuerpo y cómo están en constante interacción con lo social y lo cultural, y pues ni siquiera en interacción, o sea, no puede existir una cosa sin la otra. Claro. Pero bueno, eso será otra discusión que pudiésemos tener más adelante. Aquí les recuerdo a las personas que han puesto sus correos en el chat que para que les mandemos la información de los textos que hemos estado hablando tienen que llenar el formulario de registro, de participación. El formulario lo pasaron hace un momentico, entonces por favor compártanlo por aquí. Hay un comentario del grupo de extensión que dice: somos los únicos seres vivos en la Tierra que reflexionamos acerca de la muerte, y no solo de la muerte, sino de nuestras propias muertes. Ningún animal tiene la capacidad de ser consciente de su propia muerte, solo muere. No existe muerte para los animales, sino aquel instinto que igual que nosotros, está instaurado biológicamente el instinto de sobrevivir. No sé si tienes un comentario con respecto a eso, porque yo sí. En realidad sí, es decir, no estoy muy de acuerdo. Es decir, yo tampoco. Yo sé que es decir, se ha escrito mucho sobre que una de las cosas que nos diferencian a los seres humanos con otros seres vivos es nuestra conciencia de nuestra mortalidad, ¿no? Es decir, que nuestra vida es finita y eso y tal. Pero actualmente, desde los estudios de la etología y el comportamiento animal, se han demostrado que no es así. Es decir, no solo simios, sino también desde elefantes y delfines, también tienen formas de cómo reconocer que el otro falleció, el otro a ellos. Así que tal vez eso, es decir, suena muy bonito que, sí, es decir, wow, una de las cosas que nos diferencia a nosotros como seres humanos es que nosotros somos conscientes a nuestra mortalidad, ¿no? Pero ya eso se ha desmontado un poco. Sí, se ha cuestionado, y sobre todo en los primates se ha visto y todo, hasta incluso, y no solo en primates, en otros animales, una relación empática ante la muerte, incluso ante quienes tuvieron la pérdida más cercana, porque la muerte impacta colectivamente y los mamíferos somos seres gregarios. Entonces la muerte de un integrante de nuestra comunidad siempre va a influir en la colectividad, ya sea por prácticas, ya sea lo que yo sí diría, y aún así hay biólogos que dicen que no, es que capaz la simbolización de la muerte es lo que nos hace distintos a otras especies. De hecho, uno de los textos que voy a compartirles se llama Antropología de la Muerte, de un antropólogo mexicano muy reciente, muy reciente, y justamente plantea estas discusiones en torno a otros seres vivos, que está bueno leerse. Entonces lo voy a compartir para eso. Otro comentario, y después pasamos a Diógenes Díaz, que tiene la mano levantada. Dice: hola Guillermo, buenas noches para ti. Tengo una pregunta, esta es de María Mendoza. Okay. Dentro de la antropología de la muerte también se toma en cuenta el proceso del duelo. Occidentalmente tenemos una concepción, pero culturalmente seguro varía. ¿Nos podrías compartir algunos ejemplos de duelo que se alejen de lo occidentalizado respecto al duelo? ¿Cómo generamos la diferencia con la psicología? ¿Cómo se observa el duelo antropológicamente?
Sí, es decir, definitivamente el duelo, es decir, como fenómeno, es decir, tanto individual como colectivo, tiene mucho que ver con estudios psicológicos, es decir, desde la psicología y la psicología social. Es decir, los grandes textos sobre el duelo son de esa área. Pero ¿cómo nos diferenciamos? Es decir, bueno, es difícil de decir, pero lo que sí te puedo decir es que el antropólogo no suele generalizar, es decir, que el duelo es una expresión de dolor, es decir, para todas las culturas no es así necesariamente. Así que hay culturas, no te puedo citar cuáles, es decir, no las tengo aquí en mi memoria, que obviamente esa expresión de duelo no son, ya la palabra de por sí ya está implicándote que es como expresión de dolor, pero no necesariamente tiene que ser eso. Es decir, hay otras personas que más bien se alegran, es decir, cultura que su práctica es alegrarse de que el otro falleció, ya que, bueno, ya sea de que si la vida en el más allá es mejor que la de aquí, o tienen formas de cómo hacerlo presente a pesar de que ya falleció, eso, es decir, no hay que, es decir, tal vez eso es lo que es cómo la antropología relativiza un poco las expresiones de duelo, es lo que nos diferencia de la psicología, ¿no? Ah, voy entonces a darle paso a Diógenes cuando gustes, por favor, para que hagas tu comentario, tu pregunta. Buenas tardes, Buenas tardes. agradecido por la oportunidad y las felicitaciones por la exposición, ¿no? Yo quería solamente hacer este aporte que es importante como referencia. En las tradiciones religiosas de matriz africana, que hoy perviven y se mantienen activas. Por ejemplo, el caso de Venezuela, una tradición llamada popularmente santería cubana. Escucho un ruido, no sé si soy yo o... No, es decir, ya apagaron el micrófono. Perdón, Diógenes, Ok. sí. Entonces decía que dentro de esas tradiciones de matriz africana hay un conjunto de elementos muy importantes para los estudios de antropología de la muerte. Por ejemplo, esta tradición popularmente llamada santería cubana, que es de tradición yoruba, la muerte es una entidad, es que compite con la divinidad principal, suprema, que es Olofi. Y el muerto o los ancestros son otras cosas. Y los rituales funerarios, que tienen que ver precisamente con la despedida de un ser humano y que su espíritu pasa a otro plano, forma parte hoy, contemporáneamente, en partes de rituales funerarios que se realizan desde la gran capital, Caracas, hasta otras ciudades en Venezuela. Hay una transición, como dices tú, en los rituales de los distintos planos que un ser humano puede tener según esa concepción religiosa y que hoy forma parte de todo un patrimonio espiritual en nuestra sociedad. O sea, quiero llamar la atención y es mi referencia, pues no quiero hacer una intervención larga para no cansar, de que hoy existen rituales funerarios distintos a los de Occidente en nuestras ciudades a partir de una concepción de la muerte, del muerto, del fallecido y del ancestro. Y eso tiene que ver con su jerarquía sacerdotal dentro de este cuerpo de prácticas religiosas. Simplemente eso, Sí. para precisar, porque no quiero No, cansarlo. muy interesante tu punto. Yo la verdad es que he leído muy poco sobre, y creo que desde mi punto de vista hay muy pocos textos, investigación antropológica sobre la santería en Venezuela y eso. Tengo muy presente los textos de Michel Asensio, pero te quería preguntar, ¿hay algún investigador que haya desarrollado investigaciones sobre esas prácticas mortuorias, es decir, en la urbe venezolana, es decir, caraqueña, es decir, ahorita presente? Pero mi tesis de grado fue sobre santería cubana precisamente en Venezuela
que se llama La Casa del Santo, la relación de los dioses y los hombres en la santería cubana en Venezuela. Me parece que no está la tesis en el centro de documentación de la biblioteca del Escudo.